recipiente de plástico. Dentro languidecía un filete con puré de patatas, el plato favorito de Sean. Rara vez lo cocinaba, pero hoy era un día especial. 8 años juntos. No era un aniversario ni una fecha redonda, pero aún así, 8 años de matrimonio. El guardia de seguridad de la entrada del edificio de cristal de la compañía farmacéutica Nexwell la saludó con un gesto de reconocimiento. Emily no estaba aquí a menudo, lo justo para que la recordaran, pero no lo suficiente para que su presencia le resultara familiar. ¿Está Sean?, preguntó, apretando contra su pecho una pequeña bolsa con un recipiente y una botella de vino. Sí, señora, respondió el guardia comprobando el ordenador. Cuarta planta, ya conoce el camino. En el ascensor, Emilia se arregló el pelo. Se había ido pronto del trabajo a propósito, alegando dolor de cabeza. Su jefe en la constructora Stonebridge asintió comprensivo. Emilia nunca cogía la baja por enfermedad y siempre hacía horas extras al final del trimestre, comprobando los informes financieros. Una mentirijilla no le vendría mal. Las puertas del ascensor se abrieron, dejando a la vista un sencillo pasillo de oficinas. A la izquierda se veía la puerta de la sala de descanso y a la derecha una hilera de despachos de mandos intermedios. Sean estaba orgulloso de su puesto en la empresa, director de marketing médico. No era el puesto más alto, pero sí bastante prestigioso para su Fayetteville provincial. La puerta del despacho de Sean estaba ligeramente entreabierta. Emilia estaba a punto de entrar cuando oyó su voz en el pasillo. Se quedó inmóvil, apartándose instintivamente. Sean apareció por la esquina, con una sonrisa en la cara que Emilia no había visto en meses. «¿Mañana, entonces? ¿A la misma hora?», dijo en voz baja. Detrás de él había una mujer a la que Emilia había visto un par de veces en eventos corporativos, una rubia alta con los labios pintados de rojo intenso. ¿Piper? Creo que se llamaba así. Emilia nunca le había prestado mucha atención, a pesar de que trabajaba en el mismo departamento que Sean. «A menos que haya más reuniones», dijo Piper acercándose a él. «Pero ya sabes lo buena que soy cancelando reuniones innecesarias». Su mano se deslizó por el cuello de la camisa de él, corrigiendo una arruga inexistente. Emilia sintió un vuelco en el corazón. Al instante siguiente, Sean se inclinó y besó a Piper. No fue un roce fugaz y amistoso, sino un beso profundo e íntimo, como si estuvieran solos. El paquete casi resbaló de las manos de Emilia. Se quedó inmóvil contra la pared, como encadenada, incapaz de apartar los ojos de su marido y su amante. 1000 pensamientos se agolparon en su mente. ¿Debería gritar? ¿Arrojarse sobre ellos? ¿Golpear la botella contra la pared? En lugar de eso, se retiró en silencio al ascensor, pulsando el botón de llamada una y otra vez, hasta que oyó la campanilla de salvamento. Solo una vez dentro de la cabina se permitió exhalar. La imagen de Sean besando a otra mujer se le quedó grabada a fuego en las retinas. El guardia enarcó las cejas sorprendido cuando ella salió. ¿Has olvidado algo? Sean está ocupado, dijo Emilia, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Volveré en otro momento. El piloto automático la condujo hasta su coche. Emilia se puso al volante. Dejó la bolsa en el asiento del copiloto y se quedó mirando la escena que tenía delante. Una parte de ella se dio cuenta de que estaba demasiado tranquila. ¿Por qué no gritaba? ¿No lloraba? ¿No corría a echarle vino en su cara camisa? El camino de vuelta a casa quedó borroso en su memoria. Emilia entró en su casa de 2 plantas en una calle tranquila, metió el recipiente en la nevera, la botella en el armario. Sintió que se observaba a sí misma desde fuera. Aquella mujer del traje beige no era ella. La verdadera Emilia debería estar cogiendo una rabieta ahora mismo, rompiendo platos, llamando a sus amigas y sollozando al teléfono. En lugar de eso, subió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Su cama matrimonial.
Se preguntó si él habría traído a Piper aquí cuando Emilia había ido a visitar a sus padres. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada en la mesilla de noche. Su boda, 8 años atrás. Emilia tomó la foto entre sus manos, mirando los rostros felices. Se habían conocido en un acto benéfico, ella con una amiga y él con sus colegas. Sean se le había acercado después de que ella hiciera una donación a un refugio de animales local. «Yo también tengo un perro», le dijo entonces. Un beagle llamado Frank. Era mentira, como se vio después. Sean nunca tuvo un perro. Se lo inventó para iniciar una conversación. Emilia se rió entonces de su confesión. «Qué mentira más bonita», pensó. Ahora se preguntaba cuántas mentiras más se escondían tras su encantadora sonrisa. Su primer año juntos había sido como un cuento de hadas. Habían ascendido a Sean y Emilia había encontrado trabajo en una buena empresa. Alquilaron un pequeño piso y pasaron las tardes soñando con el futuro. Niños, viajes, una casa propia. Compraron una casa al tercer año de casados, cuando Sean consiguió otro ascenso. Uno grande, casi por encima de sus posibilidades, pero como Sean había dicho entonces, hay que estar a la altura del estatus. Emilia recordaba estar sentada en el suelo del salón vacío, comiendo pizza de una caja y planeando qué muebles comprarían. ¿Cuándo había empezado a desaparecer lo conmovedor? ¿Cuándo se convirtió el «buenos días» en un murmullo mecánico? ¿Cuándo sus conversaciones se redujeron a hablar de facturas y compras? Emilia sacó un álbum de fotos del cajón de la mesilla, su viaje al lago 4 años atrás. Sean sonrió a la cámara y le rodeó los hombros con el brazo. Eso fue antes de que empezara a trabajar hasta tarde, antes de que los informes trimestrales fueran más importantes que sus aniversarios, antes de que empezara a cerrar la puerta de la oficina mientras hablaba por teléfono. «No quiero molestarte con asuntos de trabajo», decía cuando ella le preguntaba. Y ella lo creía, quería creerlo. Piper se había presentado en la empresa de Sean hacía aproximadamente 1 año. Emilia recordaba el evento corporativo en el que Sean le había presentado a la nueva empleada. «Nuestra nueva incorporación de Chicago», había dicho entonces. Piper había sonreído con dulzura, pero había algo evaluativo en su mirada. Era como si estuviera evaluando el tipo de mujer que Sean iba a tener como esposa. Ahora Emily se daba cuenta de que había tenido razón. ¿Cuánto tiempo llevaban saliendo? ¿Semanas? ¿Meses? Todo ese tiempo, mientras ella preparaba la cena, lo esperaba hasta tarde. Escuchaba historias sobre su duro día de trabajo. ¿Él había estado con ella? Emilia se acercó a la ventana. La tarde primaveral descendía lentamente sobre su tranquila calle. Los vecinos de enfrente habían encendido la guirnalda. Se acercaba Pascua. Muchos ya habían decorado sus casas. Ella y Sean también iban a poner adornos este fin de semana. Es curioso cómo los planes mundanos siguen existiendo cuando tu vida se desmorona. Sonó el teléfono. Emilia miró la pantalla. Sean. El contestador automático se conectó. «Hola, soy yo. Llego tarde esta noche. No esperes la cena. Mucho trabajo antes de la presentación de Brixwan». Brixban. La nueva droga de la que Sean había estado hablando los últimos meses. Un gran avance en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Su departamento estaba a cargo de la estrategia de marketing. Bueno, ahora ella sabía dónde se estaba metiendo realmente. Emilia bajó a la cocina y se sirvió un vaso de vino, el mismo que estaba destinado a su pequeña celebración. Bebió un sorbo y luego otro. El alcohol le quemaba la garganta, pero no la aliviaba. Dejó el vaso en el suelo y, de repente, lo arrojó contra la pared. La copa se hizo añicos y el vino goteó sobre el pálido papel pintado. Emilia se quedó mirando las manchas de color rojo oscuro, extrañamente satisfecha. Entonces rompió a llorar. Las lágrimas brotaron como si se hubiera roto una presa. Sollozó sentada en el suelo de la cocina, rodeándose las rodillas con los brazos. Sollozó hasta que se le secó la garganta y se le hincharon los ojos.
Cuando las lágrimas se secaron, Emilia se levantó, se secó la cara y recogió metódicamente los trozos de cristal. ¿Así de fácil?, pensó. ¿8 años? ¿Y se acabó? No, no se acabó. Algo en su interior, oscuro y decidido, le decía que esto era solo el principio. Emilia cogió un trapo y empezó a restregar el vino de la pared, metódicamente, con movimientos circulares como su madre le había enseñado. Las manchas eran difíciles de quitar. Mañana tendría que volver a pintar esta zona, o toda la casa, empezar de cero. ¿Y si...? El pensamiento surgió de repente mientras fregaba los últimos restos de vino. Xion valoraba su carrera más que nada en el mundo. Más que a su matrimonio, eso era evidente. Nueva posición, nueva casa, nuevo coche, nueva mujer, todos eran eslabones de la misma cadena. Emilia tiró el trapo estropeado y se sentó a la mesa de la cocina. Y si en lugar de un escándalo y un divorcio, golpeaba donde más le dolería, en su carrera, su reputación, en todo aquello por lo que tan fácilmente había sacrificado su relación. Recordó la charla de Sean sobre el trabajo. Se había vuelto cada vez más reservado en los últimos meses, pero solía compartir detalles a menudo. Hablaba de los precios de los medicamentos, de estrategias promocionales, de planes financieros que a veces rozaban el límite de lo ético. Todo el mundo lo hace, le decía cuando ella expresaba sus dudas. Son negocios, nena. Emilia sacó su portátil y abrió el archivo con el presupuesto familiar. Llevaba un registro de todos los gastos, un hábito profesional. Los gastos de Sean habían aumentado en los últimos 6 meses. Restaurantes que ella no había visitado. Compras en la joyería de la que no sabía nada. Una factura del Hotel Madison. No había ningún hotel con ese nombre en Fayetteville. Abrió el navegador y tecleó el nombre. El Hotel Madison estaba en Springdale a 40 minutos. 4 estrellas, spa, restaurante con vistas panorámicas. Sean se había alojado allí 2 veces, según los extractos de su tarjeta de crédito. Las 2 veces, cuando había estado fuera para asistir a seminarios de contabilidad. Emilia cerró el portátil y se acercó a la nevera. Sacó un envase de filete, lo abrió y tiró el contenido a la papelera. El trozo de carne que había cocinado con tanto cuidado cayó con un ruido sordo. Hoy no haría nada. Hoy se permitiría llorar, pero mañana pasaría a la acción. Emilia subió las escaleras y se tumbó en la cama sin desvestirse. Extrañamente, no solo sintió dolor, sino algo más. Algo parecido a una liberación, como si una pesada piedra que no había notado se le hubiera caído de repente de los hombros. No gritaría ni montaría una escena, no le rogaría que se quedara, no se arrastraría para demostrar su valía. En lugar de eso, haría lo que mejor sabe hacer. Trabajaría metódica y cuidadosamente con números y hechos. Solo que esta vez el objetivo no sería un informe anual, sino la destrucción de la carrera del hombre al que una vez había amado más que a la vida. El teléfono volvió a sonar. Era Sean otra vez. No contestó. En su lugar, envió un mensaje rápido. Me acosté temprano, dolor de cabeza, no me despiertes cuando vuelvas. Sean respondió casi al instante. Vale, tómate una pastilla. Te quiero. Emilia sonrió. Te quiero. Con qué facilidad se soltaban esas palabras de la lengua cuando no había nada detrás de ellas. Emilia pasó los 3 días siguientes en un extraño aturdimiento. Preparaba el desayuno, iba a trabajar, volvía a casa, preparaba la cena, hablaba con Sean de cosas sin importancia, como si no hubiera pasado nada. Él no parecía darse cuenta del cambio en su comportamiento, o no quería darse cuenta. Al 4.º día, decidió pasar a la acción. Sean se había ido a trabajar antes de lo habitual, una presentación importante para la dirección. Emilia esperó 20 minutos a que se fuera y subió a su despacho, una pequeña habitación en el primer piso donde solo entraba para limpiar el polvo. Este es mi territorio, bromeó Sean, aunque siempre había un matiz de seriedad en sus palabras. Abrió la puerta y miró a su alrededor.
Madera oscura, silla de cuero, enorme escritorio. Orden perfecto. Sean siempre había tenido tendencia a ser pedante. Había fotos en la pared. Su boda, sus vacaciones de esquí, el yate de sus amigos. Y, aparte, una foto de Sean con los ejecutivos de la empresa en una especie de entrega de premios. Emilia se sentó ante el escritorio y abrió el cajón superior. Papel de carta, clips, grapadora. Nada de interés. En el segundo cajón había carpetas con documentos, seguro de hogar, declaraciones de la renta, certificado de matrimonio. En el tercero había una agenda de cuero. La sacó y la abrió. Sean siempre había preferido los registros en papel a los digitales, a pesar de trabajar para una empresa farmacéutica con la última tecnología. Las notas escritas a mano son mejores para recordar, había dicho. Emilia hojeó las páginas del mes en curso. Citas de trabajo, recordatorios, notas, nada especial. Pero en la sección de asuntos personales observó anotaciones extrañas. Las letras P y U con fechas y horas. Algunas P a la hora de comer, algunas U por la noche. Comparó las fechas con el calendario familiar de su teléfono. Las P a menudo coincidían con días en que Sean trabajaba hasta tarde, y las U cayeron en 2 noches en las que él estaba cenando con inversores. P es Piper. ¿Pero quién era Guabiu? Emilia continuó su búsqueda. En el bolsillo trasero de su agenda encontró una tarjeta de visita. Ulrich Thorne, vicepresidente de desarrollo, MediPharm. MediPharm era el principal competidor de la empresa de Sean. Hizo una foto de la tarjeta y la devolvió a su sitio. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano diferente del que estaba impreso en el anverso. Una rápida búsqueda en Internet arrojó escasos resultados. Efectivamente, Ulrich Thorne trabajaba para MediPharm. Era ponente habitual en conferencias farmacéuticas y tenía fama de ser un duro negociador. Emilia siguió hojeando la agenda y se encontró con una página de números. Columnas de números sin explicación. Como era contable, trató de entender la lógica. No eran fechas ni números de teléfono, eran cantidades, grandes sumas con varios ceros. Hizo una foto de la página y, con cuidado, volvió a colocar la agenda en su sitio, asegurándose de que estaba exactamente como estaba. Puede que Sean no hubiera notado la ausencia de una mota de polvo en la estantería, pero el más mínimo cambio en la posición de sus objetos personales lo habría percibido. Bajando a la cocina, Emilia preparó té y se quedó pensativa un momento. Es comprensible, pero ¿por qué querría un directivo de Nexwell reunirse con el vicepresidente de una empresa rival? ¿Y qué significaban los números? Aquella tarde, Sean volvió más tarde de lo habitual, emocionado, con los ojos brillantes. La presentación ha ido muy bien, dice, besando a Emily en la mejilla. BricsOne ha recibido luz verde. Vamos a lanzar una campaña de marketing a gran escala. Enhorabuena, sonrió Emilia, intentando que la sonrisa pareciera auténtica. La cena está en el horno. He tomado un tentempié en la oficina. Creo que me ducharé y me acostaré enseguida, se frotó las sienes. Menudo dolor de cabeza. Un día duro, asintió comprensiva. Ya lo creo. Sean desapareció en el cuarto de baño. Emilia oyó el ruido del agua. Se acercó en silencio a la chaqueta de su marido, que colgaba del respaldo de la silla, y comprobó cuidadosamente los bolsillos. Sean se había llevado el teléfono al baño, como era de esperar, pero el bolsillo lateral revelaba una servilleta arrugada en la que se leía: Hotel Marris, jueves, 8 de la tarde, suite 312. Pasado mañana. Emilia conocía ese hotel, el nuevo y caro del otro lado de la ciudad. Hizo una foto de la servilleta y la devolvió a su sitio. Cuando Sean salió del baño, ella ya estaba sentada en el salón con un libro, como si no se hubiera movido. Demasiado cansada para cenar, murmuró, dirigiéndose al dormitorio. No te quedes despierta hasta muy tarde.
Claro, Emilia pasó la página del libro sin mirar siquiera el texto. Buenas noches. Solo después de asegurarse de que estaba dormido, abrió el portátil y creó una nueva carpeta llamada Documentos del Seguro, algo que Sean nunca comprobaría. Dentro, creó un archivo de texto y empezó a anotar todo lo que aprendía. Fechas de la agenda etiquetadas como PEI, números extraños, información sobre Ulrich Thorne, una nota sobre una reunión en el hotel. Hasta aquí el panorama era fragmentario, pero Emilia sabía trabajar con datos dispares. Al día siguiente, a la hora de comer, se encontró con Vanessa Price, su amiga del colegio que trabajaba como periodista para el periódico local. A veces almorzaban juntas cuando los horarios se lo permitían. Vanessa era de lengua afilada y siempre estaba al tanto de los últimos cotilleos. Hoy pareces distraída, dijo cuando Emily no respondió a una pregunta por segunda vez. ¿Va todo bien? Solo mucho trabajo. Emilia removió distraídamente su ensalada. Por cierto, ¿sabes algo de la empresa de Sean? ¿Están teniendo algún problema con sus nuevos medicamentos? Nexwell, Vanessa se adelantó. En realidad no es un problema, más bien rumores. Una fuente mía insinuó que con su nuevo fármaco, ¿cómo se llama? ¿Brixban? Sí, así es. Hay algo mal con él. Los resultados de las pruebas son demasiado buenos para ser verdad, ¿sabes? Vanessa tomó un sorbo de café. Pero no es oficial. No tengo pruebas para escribir un artículo. ¿Qué dicen en los círculos farmacéuticos? Preguntó Emilia lo más despreocupadamente posible. Dicen que Nexwell está desesperada por tener éxito. Sus dos últimos medicamentos no han cumplido las expectativas. Si Brixban despide, la empresa volverá a estar en el juego. Si no, podría haber serios despidos. Emilia asintió, aunque esta información era nueva para ella. Sean nunca había mencionado los problemas de la empresa. Y Medifarm son los principales competidores, ¿no? Sí, les va mejor. Pero el negocio farmacéutico siempre es una montaña rusa. Un día estás en lo más alto y al día siguiente en lo más bajo. Vanessa miró a su amigo con atención. ¿Por qué lo preguntas? Sean está buscando otro trabajo. No, solo me lo preguntaba. Emilia se encogió de hombros. Ya sabes que no habla mucho de trabajo. Hombres, resopló Vanessa. Por cierto, ¿cómo está Sean? Hace tiempo que no lo veo. Sigue igual, trabaja mucho. Emilia desvió la conversación hacia otro tema, pero no podía sacarse la nueva información de la cabeza. Por la tarde volvió a quedarse sola. Sean dijo que llegaría tarde. La reunión se ha retrasado. Llegaré tarde, no me esperes despierta. Ella ya sabía lo que eso significaba. Otra reunión con Piper. Emilia aprovechó la oportunidad y decidió comprobar el ordenador de Sean. Era una suerte que a veces trabajara desde casa y dejara el portátil en su despacho. El ordenador estaba protegido con contraseña, pero Emilia conocía la mayoría de las combinaciones que utilizaba Sean. El tercer intento tuvo éxito. Nexwell 2025. Previsible. Empezó a revisar metódicamente las carpetas. La mayoría eran documentos de trabajo, presentaciones, informes, planes de marketing. Nada fuera de lo común hasta que se encontró con una carpeta etiquetada como Proyecto Puente. Dentro había documentos con la etiqueta Confidencial. Emilia abrió el primer archivo. Era una hoja de cálculo con 2 columnas de números, los mismos que había visto en el diario de Sean. Empezó a mirar los demás archivos, contratos, especificaciones técnicas, resultados de pruebas. La mayoría eran demasiado especializados para que Emilia comprendiera su significado, pero una cosa estaba clara. Se trataba de Brixban. Copió algunos archivos en el pendrive que siempre llevaba consigo para trabajar. Se apresuró a mirar la hora. Eran casi las 11. Sean podía volver en cualquier momento. Antes de cerrar la sesión, Emilia vio una carpeta de correos electrónicos. Los correos se habían exportado desde su programa de correo electrónico.
Al parecer, Sean los mantenía separados de su correo de trabajo. Miró rápidamente la lista de destinatarios. La mayoría habían sido enviados o recibidos de petthorne@medymail.com. ¿Piper Thorne? ¿Un pariente de Ulrich Thorne? Emilia abrió uno de los últimos correos. Shish, todo está listo por nuestra parte. Bubio confirmó la cantidad. El jueves, como acordamos. Trae toda la documentación sobre B. No veo sentido a retrasarlo. P. Emilia sintió que el corazón le latía más deprisa. Hizo una captura de pantalla del correo electrónico y lo guardó en una memoria USB. Luego cerró la sesión, asegurándose cuidadosamente de dejar el ordenador en el mismo estado en que lo encontró. Bajó a su dormitorio y escondió el pendrive en su joyero en un lugar donde Sean nunca miraría. El portazo de la puerta principal sonó casi a medianoche. Emilia fingió estar dormida cuando Sean entró en la habitación. Olía a alcohol y a perfume ajeno. ¿Estás dormida?, preguntó en voz baja. Ella no contestó. Sean permaneció de pie unos segundos y luego entró en el cuarto de baño. Emilia podía oírlo cepillarse los dientes, el sonido del agua en la ducha. Cuando por fin se tumbó a su lado, ella siguió fingiendo estar dormida, aunque por dentro todo bullía de rabia y asco. Por la mañana, Emilia se levantó antes de lo habitual. Hoy tenía que hacer un recado especial. Le dejó una nota a Sean diciéndole que había ido a trabajar temprano por un informe importante, y no fue a la oficina, sino a la biblioteca. Allí, en el silencio de la sala de lectura, empezó a estudiar la información copiada del ordenador de Sean. Los archivos eran más complicados de lo que había previsto. Datos técnicos sobre la fórmula del fármaco, resultados de ensayos clínicos, estrategia de marketing. Pero entre todo esto, Emilia encontró varios documentos interesantes. El primero era una tabla comparativa de los resultados de los ensayos de Brixbana con el fármaco de un competidor. Los resultados de Nexwell parecían mucho mejores, demasiado buenos si recordamos las palabras de Vanessa. El segundo era una previsión de ventas para los próximos 3 años, con un desglose detallado por regiones. La tercera era un plan de reasignación de las acciones de la empresa tras el éxito del lanzamiento del medicamento. Emilia no era farmacéutica, pero las cifras hablaban por sí solas. Si Brixban salía al mercado y alcanzaba las cifras previstas, las acciones de Nexwell se dispararían. Pero si el fármaco fracasaba o, peor aún, era retirado del mercado por problemas, la empresa estaría al borde de la quiebra. Recordó una conversación que había mantenido con Sean hacía 3 meses. La había convencido de que invirtiera parte de sus ahorros en acciones de Nexwell. Ahora están infravaloradas, pero pronto subirán. Todos salimos ganando. Emilia se negó en ese momento, pues prefería inversiones más conservadoras. Sean se había ofendido, diciendo que ella no creía en su empresa. Ahora se daba cuenta de que podía estar intentando utilizar información privilegiada. A la hora de comer, Emilia volvió a encontrarse con Vanessa, esta vez en una pequeña cafetería alejada del centro de negocios. Una pregunta hipotética, comenzó tras saludarse. Si una empresa farmacéutica falsificara los resultados de unas pruebas, ¿cómo ocurriría? Vanessa levantó las cejas, sorprendida. ¿Hipotéticamente? Bueno, hay varias maneras. Se podrían descartar las muestras PIO. Se podrían manipular las estadísticas. Se podría sobornar a los investigadores. Pero es muy arriesgado. Si se descubre, la empresa se enfrenta a enormes multas, demandas y la ruina de su reputación. Algunos ejecutivos podrían incluso ir a la cárcel. ¿Y la venta de información a la competencia? ¿Sucede eso en el sector farmacéutico? ¿Espionaje industrial? Vanessa se acercó más. Todo el tiempo. Las nuevas fórmulas farmacéuticas valen miles de millones, pero también es peligroso. La traición empresarial es un delito grave. Emilia removió su café pensativamente. ¿Y si tuvieras información sobre un posible fraude,
¿Qué harías? Emilia. Vanessa la miró atentamente. ¿Qué está pasando? No es una pregunta hipotética, ¿verdad? Emilia dudó. ¿Se lo diría a Vanessa? Ella era periodista, podría ayudar a averiguarlo, pero eso supondría un escándalo público que perjudicaría tanto a Sean como a ella misma. Solo me lo preguntaba por mi propia educación, respondió finalmente. Sean habla tanto de su trabajo que quería saber más sobre el sector. Vanessa claramente no se lo creía, pero no presionó. Bueno, si puramente hipotéticamente tiene sospechas, yo sugeriría reunir todas las pruebas que pueda y ponerse en contacto con un abogado, o anónimamente a las autoridades reguladoras, o, sonrió, a un periodista que conozcas, que sepa guardar el secreto de las fuentes. Después de comer con Vanessa, Emilia volvió al trabajo, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Sean, Piper, el misterioso Ulrich y la reunión del hotel que debía celebrarse mañana. Esa noche, Sean volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo. Cuando por fin llegó a casa, Emilia notó que estaba nervioso. Sus dedos tamborileaban sin cesar sobre la mesa. Sus ojos recorrían la habitación sin detenerse en nada. ¿Un día duro?, preguntó, sirviendo la cena. Sí. Problemas con los proveedores. La miró. ¿Cómo te ha ido el día? Lo de siempre. Papeleo, informes. Emilia se encogió de hombros. Tenemos que preparar el balance trimestral. Nada emocionante. Sí, claro. Sean no parecía estar escuchando. Escucha, mañana por la noche tengo una reunión con inversores. Volveré tarde, así que no me esperes despierta. Reunión de inversores. Emilia reprimió una risita amarga. Hotel Marris, Suite 312. Bien, respondió con calma. Puede que yo también llegue tarde. Tengo que terminar unos informes. Estupendo, se alegró Sean. Pero no trabajes demasiado. Qué considerado, pensó Emilia mientras recogía la mesa. Más tarde, cuando Sean se retiró a su despacho para Bauben, Emilia se dio cuenta de que se había dejado el teléfono en la mesa de la cocina. ¡Qué suerte! Normalmente nunca se separaba de él. Emilia cogió el aparato con cuidado, protegido con contraseña, por supuesto. Probó algunas de las combinaciones que Sean solía utilizar, sin éxito. Pero en ese momento, un mensaje llegó y una vista previa apareció en la pantalla de bloqueo. Todo listo para mañana. Guabio confirmó la cantidad. No olvides el papeleo, P. Emilia tomó rápidamente una foto de la pantalla con su teléfono y devolvió el dispositivo de Sean a su lugar. Subió a su dormitorio y añadió la nueva información a sus notas. La imagen era cada vez más clara. Mañana en el hotel, Sean probablemente iba a entregar a Ulrich Thorne documentos confidenciales sobre Brixbana, probablemente resultados de pruebas falsificados. Y Piper estaba en ello. Eso explicaba el nerviosismo de Sean. Si lo atrapaban cometiendo traición corporativa, su carrera se arruinaría. Incluso podría terminar en la cárcel. Parte de Emily quería eso. Quería que él perdiera todo lo que apreciaba, al igual que ella había perdido su felicidad y confianza. La otra parte todavía no podía creer que el Sean que había conocido durante 8 años fuera capaz de algo así. Recordaba cómo se habían conocido, el acto benéfico, su sonrisa encantadora, la historia inventada del perro. Incluso entonces, había mentido con una facilidad que debería haberla alertado. Pero Emilia solo vio lo que quería ver. Un hombre seguro de sí mismo, con ambición y encanto. Sus primeros meses juntos estuvieron llenos de pasión y planes de futuro. Sean hablaba de su carrera, de cómo ascendería en la empresa. Emilia le apoyaba, le ayudaba a preparar entrevistas, a editar presentaciones. Ella era su roca, su roca. Y entonces algo cambió. Con cada ascenso, Sean se volvía más y más distante. Faltaba a cenas familiares, olvidaba aniversarios, cancelaba vacaciones en el último momento por urgencias laborales.
Poco a poco, el trabajo fue relegando su relación a un segundo plano. Emilia recordó cuando tuvo un aborto espontáneo 2 años atrás. Sean había acudido al hospital, le había cogido la mano y le había dicho las palabras adecuadas, pero al cabo de una semana, él volvía a trabajar hasta tarde, y cuando ella lloraba por la noche, él fingía no oírla. «Tenemos que centrarnos en nuestras carreras», dijo más tarde. «Aún habrá tiempo para los niños». Pero el tiempo era cada vez más corto. Sus conversaciones se hicieron más cortas, sus abrazos menos frecuentes. Sean se encerraba en su despacho cada vez con más frecuencia, hablando de llamadas y proyectos importantes. Ahora Emilia se daba cuenta de que tal vez ya entonces había comenzado su romance con Piper. Se quedó mirando la foto de su boda. ¿Alguna vez la había amado de verdad? ¿O solo formaba parte de su plan para crear la imagen de un hombre de familia con éxito y ambición? Emilia cerró los ojos. El resentimiento y el dolor daban paso a una fría determinación. No dejaría que se saliera con la suya, no después de todo lo que había arruinado. Mañana sabría la verdad. Mañana estaría en el Hotel Marris y vería con sus propios ojos que Sean iba a traicionarla no solo a ella, sino a la empresa que supuestamente tanto apreciaba. El Hotel Marris se alzaba sobre el centro de Fayetteville con una torre de cristal de 30 pisos. Emilia aparcó en el lado opuesto de la calle, con una vista despejada de la entrada principal. El reloj del salpicadero marcaba las 7:30 de la tarde. Faltaba media hora para la reunión de Sean con el misterioso Ulrich. Esta mañana había llamado a su jefe y se había tomado el día libre, alegando una migraña. Era solo el tercer día por enfermedad de Emily en años de trabajo perfecto, así que no hubo preguntas. Durante todo el día se preparó para la operación, que bautizó mentalmente con el nombre de Verdad. Antes de salir de casa, Emilia pensó detenidamente en su imagen. En lugar de los habituales trajes de oficina beige y gris, llevaba un vestido negro futlar, comprado para fiestas de empresa, pero que nunca se ponía. Llevaba el pelo recogido en un moño estricto y un maquillaje más brillante de lo habitual. La imagen se completaba con unas gafas de montura fina que normalmente solo llevaba en casa. Sean no la habría reconocido de inmediato si se hubiera topado con ella en el vestíbulo del hotel. En el bolso llevaba la grabadora de voz en miniatura que había comprado ayer a la hora de comer y un teléfono con la batería cargada. Emilia pensó en varios escenarios, pero decidió trazar un plan definitivo en función de la situación. A las 7:45, vio que un sedán negro se acercaba a la entrada principal. Se apeó un hombre alto, de mediana edad y con un traje caro. Emilia comprobó la foto que había encontrado en Internet. El mismísimo Ulrich Thorne. Entró rápidamente en el hotel sin mirar a su alrededor. 10 minutos después apareció también Sean, bajando del taxi con un pequeño maletín en la mano. Emilia sintió que el corazón le latía más deprisa. Todo estaba sucediendo exactamente como había supuesto. Esperó 5 minutos y entró en el hotel. El vestíbulo de mármol del Marris, con sus altos techos y sus brillantes lámparas de araña, era abrumadoramente lujoso. Emilia se dirigió con confianza a la recepción. «Buenas noches», dijo a la joven de uniforme. «Tengo una cita para ver al señor Thorne en el apartamento 312. ¿Podría informarme de que he llegado?» Esperaba una negativa. El personal del hotel no estaba obligado a avisar a los huéspedes de las visitas a menos que dejaran órdenes en recepción, pero la suerte le había sonreído. «Un momento», consultó el ordenador. «Sí, el señor Thorne espera visitas. Le avisaré de su llegada». «¿Su nombre?» Emilia dudó un momento. «Morgan. Emma Morgan. Siéntese, por favor». La chica señaló los sillones de cuero del vestíbulo. «Enseguida vuelvo». Emilia se hundió en la silla, intentando calmar el temblor de sus manos. Unos minutos más tarde regresó la empleada. «El señor Thorne quiere que suba. El ascensor está al final del pasillo,
en la tercera planta. Gracias. Emilia se dirigió a los ascensores, sintiendo que le temblaban las rodillas. El piso 312 estaba en el ala oeste del edificio. Emilia respiró hondo, encendió la grabadora que llevaba en el bolso y llamó a la puerta. Ulrich abrió. De cerca parecía más viejo que en las fotografías. Arrugas en la frente, sienes encanecidas, el aspecto cansado de un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles. «Señorita Morgan», frunció el ceño. «Me temo que ha habido un error. Tengo una cita con... Sé con quién tiene una cita, señor Thorne», lo interrumpió Emilia bajando la voz. «Con mi marido, Sean Farrow. Y Piper. Le sugiero que me escuche antes de que aparezcan». Ulrich hizo una pausa, mirándola apreciativamente, y luego dio un paso atrás, dejándola entrar. «Tienes 5 minutos». El apartamento era espacioso. Un salón con ventanas panorámicas, un minibar, varias puertas que daban a lo que probablemente era un dormitorio y un cuarto de baño. Había una botella de whisky abierta y 2 vasos sobre una mesa junto a la ventana. «No sé de qué me habla», empezó Ulrich cerrando la puerta. «Si su marido trabaja en Nextwells, no es mi...» «No finjamos, señor Thorne». Emilia se sentó en la silla frente a la ventana. «Sé que se va a reunir con Sean y Piper para discutir la transferencia de la fórmula y los resultados de las pruebas de Brixbana. Sé lo del proyecto Puente y sobre los resultados falsificados». El rostro de Ulrich permaneció impasible, pero sus ojos delataron sorpresa. «Se trata de acusaciones graves, señora Farrow. ¿Tiene pruebas?» «Las suficientes para interesar a los periodistas y a las agencias reguladoras», se tiró un farol Emilia. «Pero no he venido a amenazarla. Quiero entender lo que está pasando». Ulrich se acercó al minibar y se sirvió un whisky. «¿Puedo ofrecerte uno?», preguntó. «No, gracias». Tomó un sorbo y se sentó frente a Emily. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Todo. ¿Cuándo empezó? ¿Qué te está dando Sean y qué está recibiendo a cambio?» Ulrich guardó silencio un momento, como si sopesara sus opciones. «Su marido se puso en contacto conmigo hace unos 6 meses a través de un amigo común. Dijo que tenía información que podría interesarme. Quedamos en un bar a las afueras de la ciudad. Me habló de los problemas de Nextwell y de que un nuevo fármaco por el que apostaba la compañía había tenido, digamos, resultados dispares en los ensayos». «Brixbane», asintió Emilia. «Sí. Según él, la dirección de Nextwell presionó al equipo de investigación para obtener resultados positivos, y algunos de los datos habían sido ajustados». «¿Y usted se lo creyó?» «Llevo 20 años en este negocio, señora Farrow», sonrió Ulrich. «Ocurre más a menudo de lo que cree. Las empresas invierten millones en desarrollo y cuando los resultados no están a la altura de las expectativas, algunas comprometen la ética». «¿Y qué le ofreciste a Sean?» «Información. No gratis, por supuesto. Negociamos una compensación, bastante generosa». «¿Cuánto?» Ulrich sonrió. «Lo suficiente para empezar una nueva vida en algún lugar donde no lo encontraran. Con Piper no era una pregunta». «Ah, sí. La señorita Thorne, mi sobrina». Ulrich bebió otro sorbo. «Una chica con talento. Vino a Nextwell por recomendación mía. No me di cuenta de que se haría íntima de su marido». Amelia sintió que se le apretaba el interior. A Piper le habían tendido una trampa desde el principio. Esto no es solo un asunto del lugar de trabajo, es parte del plan. «¿Así que estás utilizando a Sean para el espionaje industrial y a tu sobrina como cebo?» «A grandes rasgos, sí». Ulrich no parecía avergonzado. «Pero no creas que le estaba obligando. Sean buscaba una salida por su cuenta. Se daba cuenta de que cuando Brixham fracasara, y lo hará, señora Farrow, créame, su carrera estaría acabada. Incluso podría convertirse en un chivo expiatorio. Solo estaba sugiriendo una alternativa». «¿Y Piper?» «Piper está haciendo lo correcto para la compañía y para la familia.
pero tengo que admitir que su encaprichamiento con tu marido ha ido más allá de los negocios. Emilie permaneció en silencio, digiriendo la información. Seon no solo la engañaba, sino que se preparaba para huir. Nueva vida, nueva mujer, nuevo dinero. Y ella debía quedarse aquí, lidiando con las consecuencias del escándalo que inevitablemente estallaría cuando todo saliera a la luz. ¿Qué piensas hacer con la información sobre Brixbana?, preguntó finalmente. Eso no te concierne, dijo Ulrich, pero si le interesa, Medifarm tiene un fármaco similar en las últimas fases de desarrollo. Conociendo los puntos débiles de Brixbana, podemos evitar problemas similares y salir al mercado con un fármaco realmente eficaz. Y ganar millones. Miles de millones. SRA. Farrow. Estamos hablando de un medicamento que podría cambiar la vida de millones de pacientes autoinmunes. Si funciona. A diferencia de Brixbana, nuestro fármaco funciona. Ulrich dejó el vaso en el suelo. Sus 5 minutos han terminado. ¿Qué desea? Emilia le miró directamente a los ojos. Quiero parte del dinero que le vas a pagar a Sean. Ulrich enarcó las cejas, sorprendido. ¿De verdad? Creía que estabas aquí por razones morales. Quieres detener la traición corporativa, salvar la reputación de tu marido. Sean me traicionó, replicó Emily con frialdad. No estoy aquí para salvarle, pero quiero mi parte. Después de todo, si no fuera por nuestro matrimonio, él no tendría el puesto en la empresa que le permitía acceder a esta información. Tiene sentido. Ulrich parecía casi impresionado. ¿Cuánto quieres? La mitad. Y una garantía de que mi nombre nunca será asociado con esta historia. Eso es mucho. Es justo. Sean recibe el dinero y Piper recibe el dinero. Yo recibo una compensación por 8 años de matrimonio con un mentiroso. Ulrich la miró pensativo. No pareces una mujer que chantajea a la gente por dinero. Soy contable, señor Thorne. Estoy acostumbrada a contar activos y pasivos. Sean me lo debía. Llamaron a la puerta. Emilia se puso tensa. Son ellos, dijo Ulrich. ¿Qué sugieres? Diles que tienes una visita inesperada. Aplaza la reunión hasta mañana. Esperaré en el dormitorio hasta que se vayan. Ulrich dudó un momento. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque si no, saldría y provocaría un escándalo, y entonces no habrá acuerdo. Todo el mundo saldrá perdiendo. Los golpes se repitieron. Ulrich suspiró e hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta del dormitorio. Espera ahí. No salgas hasta que yo lo diga. Emilia entró rápidamente en el dormitorio y cerró la puerta, dejando un pequeño hueco. Ulrich abrió la puerta principal. «Sean, Piper», oyó su voz. «Pasad. ¿Va todo bien?» La voz de Sean sonaba tensa. «Estábamos esperando abajo. La recepcionista dijo que tenías visita». «Sí, visita sorpresa de un colega de la oficina central. Se acaba de ir. Tienes 2 vasos», comentó Sean. «Le ofrecí una copa. Olvídalo, tenemos un problema. Tengo que volver a Chicago urgentemente mañana por la mañana. Sugiero que reprogramemos nuestra reunión para mañana, digamos a las 6 de la tarde, aquí mismo. Pero lo tenemos todo preparado». Era la voz de Piper, descontenta y áspera. «El papeleo está, la traducción está lista». «Mañana, Piper». El tono de Ulrich era inobjetable. «Comprendo tu impaciencia, pero estos son negocios. A veces hay que esperar». «Sean, di algo». Piper estaba claramente enfadada. Si Ulrich dice mañana, significa mañana. Sean sonaba cansado. «No creo que 24 horas más vayan a cambiar nada». «Genial». Ulrich parecía satisfecho. «Entonces, hasta mañana». Y, Sean, vuelve a comprobar los resultados de la tercera fase de las pruebas. Necesitamos todos los detalles. Por supuesto, están en el maletín. Volveré a repasarlos esta noche. Piper, puedes irte. Necesito hablar con Sean a solas. ¿Sobre qué? Podía oír la sospecha en su voz. Sobre los detalles de la transferencia. Asuntos financieros, te aburrirás.
Hubo una pausa. Entonces, Emilia oyó el sonido de un beso. «No tardes mucho», le dijo Piper a Sean. «Aún tenemos planes para esta noche». La puerta se abrió y se cerró. Piper se había ido. «¿A qué viene esta conversación tan urgente?», preguntó Sean. «Siéntate», dijo Ulrich. «¿Whisky? No, gracias. ¿Qué pasa?» «Tu mujer sabe lo de nuestro trato». Se hizo el silencio. Emily contuvo la respiración. «¿Qué?» Sean por fin habló. «Eso es imposible. Emilia no sabe nada. Ni siquiera le interesa mi trabajo. Sin embargo, lo sabe. Y está aquí». «¿Aquí?» La voz de Sean se quebró. «¿Dónde?» «En el dormitorio». «Señora Farrow», alzó la voz Ulrich. «¿Quiere acompañarnos?» Emilia respiró hondo y abrió la puerta. Sean estaba sentado en el sillón, pálido, con una expresión de absoluta conmoción en el rostro. «¿Emilia? ¿Qué haces aquí?» «Podría preguntarte lo mismo». Se acercó a la mesa y se sentó frente a su marido. «Pero creo que ya sé la respuesta». «No es lo que piensas», empezó Sean. «¿De verdad?» Emilia sonrió con amargura. «Creo que estás pasando información confidencial a un competidor. Creo que te estás preparando para fugarte con su sobrina. Creo que no solo me estás traicionando a mí, sino también a la empresa para la que trabajas. ¿Cuál de esas cosas no es cierta, Sean?» Se quedó en silencio, mirándola como si la viera por primera vez. ¿Cómo lo supiste? Te vi besando a Piper en la oficina. Encontré notas en tu diario. Revisé tu ordenador. Vi los mensajes. No es tan difícil cuando empiezas a prestar atención a los detalles. Sean desvió su mirada hacia Ulrich. ¿Me tendiste una trampa? ¿Tú me hiciste esto? No culpes al señor Thorne, dijo Emilia con frialdad. Lo encontré por mi cuenta. Y le ofrecí un trato. ¿Un trato? Sean parecía perdido. ¿Qué clase de trato? La mitad del dinero que obtengas de Medifarm es para mí. Emilia mantuvo la mirada fija en su marido. Y a cambio, no acudiré a la policía ni a la prensa. Me estás chantajeando. Quiero mi parte. 8 años, Sean. 8 años he estado a tu lado, apoyando tu carrera, creando un hogar al que volver. Y ahora planeabas desaparecer sin más con una nueva mujer y dinero, dejándome a mí lidiar con las consecuencias. Sean se pasó las manos por el pelo, parecía totalmente destrozado. Eso no es cierto, iba a decírtelo, más tarde, cuando todo estuviera resuelto. Por supuesto, Emilia no ocultó su sarcasmo. Después de que huyeras. Muy noble. No lo entiendes, se lanzó Sean. El Nextwell se hunde. Brixwan es la última esperanza, pero no está funcionando como debería. Cuando esto salga a la luz, habrá una investigación. Alguien tendrá que responder. Solo estoy tratando de protegerme. A expensas de los demás. Así es como funcionan los negocios, Em. Sálvese quien pueda. ¿Por eso decidiste empezar una nueva vida con Piper? ¿También por negocios? Sean desvió la mirada. Es complicado. No lo creo. Emilia se puso en pie. Señor Thorne, creo que tenemos un trato. La mitad del dinero se ingresará en mi cuenta, cuyos detalles le daré, y me olvidaré de haberle visto. Ulrich, que había estado observando su conversación con leve interés, asintió. De acuerdo, señora Farrow. ¿Puedo pedirle que nos deje solos a su marido y a mí? Tenemos que discutir de tecnicismos. Por supuesto, Emilia recogió su bolso. Sean, no me esperes en casa. Pasaré la noche en casa de una amiga. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo al oír la voz de su marido. No te creía capaz de esto, dijo en voz baja. Siempre has sido tan correcto, tan predecible. Emilia se dio la vuelta. Ese es tu error, Sean. Solo me viste como lo que querías ver. Una esposa tranquila y cómoda que no hace preguntas. Nunca intentaste averiguar quién soy en realidad. Salió, cerró la puerta tras de sí y se dirigió a los ascensores. Solo cuando estuvo en el coche, Emilia se permitió llorar. No de pena,
sino de alivio y de una extraña sensación de triunfo. Toda su vida había sido la dulce Emilia, la que siempre hacía lo correcto, la que nunca levantaba la voz, la que siempre cedía. Hoy por fin ha mostrado la otra cara de su naturaleza, firme, decidida, capaz de luchar por sus intereses. Secándose las lágrimas, sacó el teléfono y marcó el número de Vanessa. «Hola, soy yo. ¿Puedo quedarme en tu casa un par de días?» Se quedó callada un momento, escuchando la respuesta de su amiga. «No, no pasa nada. Es solo que... renovar la casa. No quiero respirar pintura. Sí, claro. Estaré allí en 20 minutos». Emilia arrancó el coche. Un plan comenzó a tomar forma en su cabeza. Sean y Ulrich pensaban que tenían un trato con ella. De hecho, acababa de empezar. Durante 3 días Emilia se quedó en casa de Vanessa, evitando ir a casa y encontrarse con Sean. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar y, sorprendentemente, él no insistió en que volviera. Tal vez él mismo se alegrara del respiro. Vanessa no hizo demasiadas preguntas, aunque estaba claro que el problema no eran las reparaciones. Le había dado a Emily un sofá en el salón y suficiente intimidad para que trabajara con su portátil por las tardes, y había mucho trabajo por hacer. Emily sistematizó todas las pruebas que había reunido: fotografías de documentos del ordenador de Sean, una grabación de la conversación en el Hotel Marris, extrañas cifras de la agenda que ahora comprendía que eran los importes de supuestos pagos de Medifarm. Lo que más la ocupaba eran los archivos relacionados con el proyecto Bridge. Pasó horas estudiándolos, intentando comprender la información técnica sobre Brixvana. Emilia no era farmacéutica, pero incluso para su ojo inexperto, estaba claro que algunos de los resultados de las pruebas parecían sospechosamente perfectos. Al cuarto día, decidió pasar a la acción. Creando una dirección de correo electrónico anónima a través de un servidor seguro, Emilia envió un breve mensaje a Martin Caldwell, director general de Nextwell. «Estimado señor Caldwell, su empresa está filtrando información confidencial sobre Brixvane. Los datos se están compartiendo con un competidor de Medifarm. Adjunto varios documentos que lo confirman. Le recomiendo que inicie una investigación interna lo antes posible, antes de que el daño sea irreparable. Un empleado preocupado». Adjuntó al correo electrónico varias capturas de pantalla de su carpeta Project Bridge, que mencionaban tanto a Nextwell como a Medifarm, pero eligió cuidadosamente las que no podían apuntar directamente a Sean. Por el momento, lo único que quería era iniciar una investigación, no destruir a su marido de un plumazo. Al enviar la carta, Emilia sintió un extraño alivio. Por fin estaba actuando, no solo reaccionando a la traición de Sean. Esa misma noche decidió volver a casa. Cuanto más tiempo pasara en casa de Vanessa, más preguntas tendría su amiga. Además, Emilia quería ver la reacción de Sean cuando comenzara la investigación de la empresa. «Volveré mañana del trabajo», dijo mientras se despedía de Vanessa con un abrazo. «Gracias por el refugio». «De nada». Vanessa la miró detenidamente a los ojos. «Seguro que estás bien. Sabes que puedes decírmelo si te pasa algo». «Lo sé», sonrió Emilia. «Es que... complicaciones familiares, nada que no pueda manejar». En casa la recibió un silencio desacostumbrado. Sean solía tener la televisión o la música encendidas, incluso cuando estaba trabajando en su estudio. Emilia subió las escaleras y llamó suavemente a la puerta de su despacho. «¿Sean? Ya he vuelto». La puerta se abrió bruscamente. Sean parecía agotado, con los ojos enrojecidos, el pelo revuelto y las mejillas llenas de barba de varios días. «Emilia», se sorprendió al verla. «No la esperaba tan pronto». Decidí que era hora de hablar. Pasó junto a él y entró en el estudio. Para su sorpresa, Emilia se fijó en la botella de whisky vacía que había sobre el escritorio y en el desorden que la rodeaba, poco característico del pedante Sean. «¿Qué le pasa?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta.
Sean cerró la puerta y se hundió pesadamente en una silla. Hay problemas en la empresa. Hay una filtración. Caldwell se está volviendo loco. Seguridad está controlando a todo el mundo. ¿Una fuga? Emilia se hizo la sorprendida. ¿Sobre qué? Brixwood. Alguien envió a Caldwell documentos que supuestamente prueban que se está pasando información sobre la droga a Medifarm. ¿Y eso es cierto? Observó atentamente su reacción. Sean le lanzó una rápida mirada. Por supuesto que no. Alguien está intentando sabotear el proyecto o inculpar a alguien de la dirección. ¿Con qué facilidad mientes?, pensó Emilia, pero dijo otra cosa. Eso es terrible. ¿Tienen algún sospechoso? Todavía no, pero están investigando todos los rastros electrónicos, comprobando quién tenía acceso a la información. Sean se frotó las sienes. Es una locura. Si encuentran algo que pueda interpretarse en mi contra, pero no hiciste nada malo, ¿verdad? Emilia no pudo resistirse a una pequeña ocurrencia. Sean se quedó helado y luego levantó lentamente la vista. ¿De qué estás hablando? Quiero decir que si eres inocente, no tienes nada que temer. Ah, sí, claro, desvió la mirada. Es que en situaciones así, las empresas suelen buscar chivos expiatorios, y yo soy una de las responsables del proyecto. Entiendo, asintió Emilia, pero usted tiene una reputación intachable en la empresa, ¿no? Sí, sí, claro, se relajó un poco Sean. Mira, sobre lo que pasó en el hotel. Ahora no, interrumpió ella. He vuelto porque creo que necesitamos tener una conversación tranquila, pero aún no estoy preparado para tener esa conversación. Dame un poco de tiempo. Por supuesto, aceptó él apresuradamente. Todo el tiempo que necesites. Emilia asintió y salió del estudio. En el dormitorio, sacó un pendrive del bolso y lo escondió bajo el forro de su joyero favorito. Allí también había una pequeña grabadora con la grabación de la conversación en el hotel. Durante los días siguientes, vio cómo Sean se hundía en la paranoia. Comprobaba constantemente su teléfono, se estremecía con cada timbrazo, se quedaba encerrado en su despacho durante horas. Varias veces Emilia le oyó hablar en voz alta por teléfono, aunque normalmente prefería un tono tranquilo. «¡No pueden probarlo!», gritó una tarde al auricular. «Los documentos podrían haber sido falsificados, ¿comprendes?». Emilia no dudaba de que era Piper quien estaba al otro lado de la línea. El viernes, Sean llegó a casa antes de lo habitual con una botella de vino caro. «Hay motivos para celebrarlo», anunció cuando Emilia enarcó las cejas, sorprendida. «Parece que seguridad ha encontrado el origen de la filtración». «¿En serio?», sintió un nudo en el estómago. «¿Y quién ha sido?». «Ryan Jenkins», sonrió Sean mientras abría la botella. Un especialista técnico del Departamento de Investigación tenía acceso a todos los datos de las pruebas y, curiosamente, su mujer trabaja en el Departamento Jurídico de Medifarm. Una conexión demasiado obvia para ser una coincidencia, ¿no crees? Emilia conocía a Ryan, un joven bajito y tímido que siempre la saludaba amablemente en los actos corporativos. Parecía completamente incapaz de realizar espionaje corporativo. ¿Están seguros?, preguntó ella, aceptando una copa de vino. No al 100%, pero las pruebas son sólidas. Su ordenador se utilizaba para acceder a archivos confidenciales fuera de horario, y hay algunas transacciones financieras sospechosas. Sean dio un gran sorbo. Caldwell está furioso. Dicen que Jenkins ya ha sido suspendido y la policía ha obtenido una orden de registro para su casa. «Pobre tipo», murmuró Emilia. «¿Pobre hombre?», Sean se rió. Sabía dónde se metía. El espionaje industrial era un delito grave. Emilia miró a su marido con atención. No había sombra de duda o culpabilidad en sus ojos, solo el alivio de un hombre que había escapado del peligro. «¿Y si es inocente?», preguntó en voz baja. «Entonces no tiene nada que temer, ¿verdad?». Sean repitió sus propias palabras con una risita.
La verdad siempre sale a la luz. Sí, pensó Emilia. Exactamente así. Por la noche, cuando Sean por fin se durmió, en una habitación de invitados aparte, ella seguía sin dejarle volver a su dormitorio. Emilia sacó su portátil y empezó a preparar una segunda carta anónima. Esta vez no solo iba a enviarla a Caldwell, sino también a otros ejecutivos de Nextwell, incluido el jefe del departamento jurídico. Había adjuntado más documentos a la carta. Capturas de pantalla de la correspondencia de Sean con Piper en la que habían hablado de la reunión con Ulrich, fotos de las páginas de la agenda marcadas con P y U y, lo más importante, una grabación de audio del Hotel Marris, cuidadosamente editada para que su propia voz resultara irreconocible. Estimados señores, me veo obligado a informarles de que Ryan Jenkins es inocente de la filtración de Brixbana. Los verdaderos culpables son Sean Farrow y Piper Thorne, que trabajan para Ulrich Thorne de Midi Farm, que resulta ser el tío de Piper. Adjunto encontrará pruebas de su culpabilidad. Recomiendo encarecidamente escuchar el audio de su reunión con Ulrich Thorne, donde discuten los detalles de la transferencia de información. Ryan Jenkins fue víctima de un montaje deliberado por parte de Farrow, que tenía acceso a su ordenador de trabajo, un empleado desigual. Emilia releyó la carta varias veces y luego comprobó los archivos adjuntos. Las pruebas eran irrefutables. Después de esta carta, la carrera de Sean en Nextwell estaría acabada. Incluso podría ser procesado penalmente. Su dedo se congeló sobre el botón de enviar. Algo la retenía. Tal vez los últimos vestigios de sentimientos por el hombre con el que había vivido 8 años, o simplemente el deseo de darle una última oportunidad de confesar por sí mismo. Emilia guardó la carta en sus borradores y cerró el portátil. La decisión podría tomarse por la mañana. El sábado amaneció sorprendentemente soleado para ser abril. Emilia bajó a la cocina y encontró a Sean preparando el desayuno, huevos revueltos y bacon, tal como habían hecho en los primeros años de su matrimonio. «Buenos días», sonrió él como si no hubiera ningún problema entre ellos. «¿Un café?» «Gracias». Emilia se sentó a la mesa, observando su inusual actividad. «¿Qué es eso de las vacaciones?» «Solo pensé que ya era hora de que empezáramos de nuevo». Sean colocó un plato frente a ella. «Emilia, me doy cuenta de que te he ofendido mucho, pero tal vez podríamos...» Lo interrumpió el timbre del teléfono de la casa. Frunció el ceño. «¿Quién podría ser tan temprano?» Emilia se encogió de hombros. Sean descolgó el teléfono. «¿Diga?» Su rostro cambió al oír la voz de la persona que llamaba. «¿Piper? ¿Qué ocurre?» Emilia se quedó helada con un tenedor en la mano. ¿Piper había llamado a su casa? Aquello era inusual. Normalmente solo se comunicaban por el móvil. «Cálmate», dijo Sean dándole la espalda a la pared, pero Emilia aún podía oírlo. «¿Cómo que lo saben? ¿Quién lo sabe?» Pausa. Sean lanzó una rápida mirada a Emilia. «No, no puedo hablar de esto ahora». Su voz se volvió tensa. «Te llamo dentro de 5 minutos desde el móvil». Colgó y se volvió hacia su mujer con una sonrisa tensa. «Colega», en pánico por la presentación del lunes. «¿Piper?», preguntó Emilia inocentemente. «¿Llama mucho a tu casa los sábados?» «Esta es... primera vez». Sean estaba claramente nervioso. «Lo siento, tengo que llamarla. Cosas del trabajo». Salió a toda prisa de la cocina cogiendo el móvil. Emilia le oyó subir las escaleras y cerrar la puerta del despacho. Unos minutos después, los sonidos amortiguados de una conversación aguda provenían de allí. Emilia terminó lentamente su desayuno, reflexionando sobre la situación. Piper estaba aterrorizada. Algo había ocurrido. Quizá había nuevas sospechas en la empresa, o Ryan Jenkins había podido demostrar su inocencia. 20 minutos después, Sean bajó las escaleras. Su rostro estaba pálido, con gotas de sudor en la frente.
Tengo que ir enseguida a la oficina, dijo, cogiendo las llaves del coche. Hay un problema con la investigación. ¿El sábado? Emilia fingió sorpresa. ¿Qué ocurre? Jenkins. Apretó los dientes Sean. La pequeña rata había convencido de alguna manera a seguridad de que le habían tendido una trampa. Supuestamente tiene coartada para el momento en que se accedió a los archivos desde su ordenador. ¿Y ahora qué? Tendremos que ocuparnos de ello. Sean se puso la chaqueta. No me esperes para cenar, podría tardar demasiado. Claro, asintió Emilia. Buena suerte. En cuanto la puerta se cerró tras Sean, subió a su despacho. Estaba aún más desordenado que antes, con papeles esparcidos por todas partes y cajones del escritorio arrancados. Era evidente que Sean buscaba algo con prisa. Emilia encendió el ordenador. Conocía la contraseña. El día de su boda, que Sean nunca cambiaba, creyendo que su mujer no se metería en sus asuntos. La pantalla se encendió y vio su correo electrónico abierto. El último mensaje era de Piper. Sean, han descubierto que no se accedió a los archivos desde el ordenador de Jenkins, sino desde un dispositivo remoto conectado a través de su login. El sistema de seguridad captó la dirección IP. La están comprobando ahora mismo. ¿Qué hacemos? Emilia negó con la cabeza. Sean había sido descuidado, dejando abierta correspondencia comprometedora. O quizá, con las prisas, se había olvidado de cerrar el correo. Miró unos cuantos correos más entre Sean y Piper. En uno de ellos, fechado la semana pasada, Sean había escrito: «Tenemos que movernos más rápido. Gobiu dice que se le está acabando la paciencia. Si no entregamos el paquete completo de documentos antes de fin de mes, el trato fracasará. Y no puedo permitirme perder esa cantidad de dinero, especialmente ahora que A sospecha algo. Es ella, Emilia. Así que Sean supuso que ella sabía algo, pero no se dio cuenta de cuánto. Emilia hizo capturas de pantalla de los correos y los guardó en el pendrive que siempre llevaba consigo. Luego, reseteó los correos y apagó el ordenador. Bajó las escaleras, se sentó frente al portátil y abrió un borrador del correo electrónico. Ahora tenía aún más pruebas de la culpabilidad de Sean, y sabía a ciencia cierta que Ryan Jenkins era inocente. Le habían tendido una trampa. Su dedo volvió a congelarse sobre el botón de envío, pero esta vez no había duda. Emilia lo pulsó. Esa noche, Sean llegó a casa furioso. Tiró la chaqueta en el sofá y fue directo al bar, donde se sirvió un vaso lleno de whisky. «Ese cabrón de Jenkins», murmuró, dando un gran trago. «Él lo preparó todo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Emilia con cautela. «Ha montado su coartada a propósito». Sean se paseaba por el salón. Se supone que estaba en el hospital con su madre cuando se descargaron los archivos de su ordenador, y tiene testigos y grabaciones de seguridad. ¿Pero eso no demuestra que le tendieron una trampa? Emilie intentó hablar con calma. No. Sean se volvió contra ella. Eso demuestra que es un manipulador inteligente. Se creó una coartada de antemano y luego lo hizo a distancia, o pagó a alguien para que usara su nombre de usuario. ¿Y los de seguridad se lo creen? Dudan. Sean terminó su whisky y se sirvió otro. Pero les convencí. Señalé la conexión de su esposa con Medifarm. El hecho de que tenía problemas financieros, hipotecas, préstamos, y que era un experto en tecnología. Podía organizar fácilmente el acceso remoto a su ordenador. Emilia permaneció en silencio mientras observaba cómo Sean construía acusaciones contra un hombre inocente. Su rostro se contorsionaba, su voz era dura. Este no era el hombre con el que se había casado, o tal vez nunca había visto a su verdadero yo, despiadado, dispuesto a destruir la vida de otro hombre para salvar la suya. ¿Y si no era él?, se preguntó en voz baja. ¿Quién más podría ser?, replicó Sean. Tenía motivos, oportunidades y habilidades. Además, siempre estaba celoso de mi posición.
Un pequeño y discreto técnico, soñando con un ascenso, decidió joder a la gerencia y sacar ventaja de la competencia. Pero, si es inocente, tendrá que demostrarlo. Sean golpeó su vaso contra la mesa. Mientras tanto, él es el principal sospechoso, y haré lo que haga falta para que lo condenen. Todo. En ese momento, Emilia se dio cuenta de que se enfrentaba a un punto de no retorno. Sean estaba dispuesto a enviar a un hombre inocente a la cárcel, destruir su carrera y su reputación, solo para salvarse a sí mismo, y no sentía ni una sombra de duda o remordimiento. Emilia se levantó en silencio y subió al dormitorio. Allí sacó el pendrive con las pruebas y el dictáfono con la grabación de la conversación en el hotel. Era el momento de asestar el golpe definitivo. A la mañana siguiente, Emilia se despertó temprano. Sean seguía durmiendo en la habitación de invitados, donde se había quedado después de la borrachera de la noche anterior. Se vistió tranquilamente, cogió su bolsa de material preparado y salió de casa. Hoy era un día crucial y no podía retrasarse. La mañana de Fayetteville la recibió con el aire fresco de abril. El cielo estaba despejado y prometía un día meteorológico. Emilia subió a su coche y se dirigió a la oficina de Nexwell. No solía aparecer por allí. Era territorio de Sean, pero hoy sería diferente. De camino, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. No hacía mucho era Emily Farrow, la esposa de un directivo de una empresa farmacéutica, una mujer tranquila y discreta que solo podía aspirar a la felicidad conyugal. Ahora se daba cuenta de que había en ella una fuerza y una determinación de las que antes ni siquiera era consciente. El alto edificio de cristal del Nexwell brillaba al sol de la mañana. Emilia aparcó y se quedó inmóvil un momento, mirándolo. Tras estos muros, su marido había forjado una carrera, traicionado a la empresa y planeado su huida. Ahora este edificio sería testigo de su caída. En la entrada, el guardia enarcó las cejas sorprendido cuando ella se presentó como la esposa de Sean. «El señor Farrow está libre hoy, señora». «Lo sé», sonrió Emilia. «Tengo una cita con el señor Caldwell. Me está esperando». Era mentira. No había concertado la cita. Pero su carta anónima debía de haber interesado lo suficiente al director general como para que accediera a recibirla después de averiguar quién era. El guardia llamó al piso de arriba. Tras unos minutos de nerviosa espera, asintió. «La acompañarán, S.R.A. Farrow». La secretaria de Caldwell, una mujer delgada de mirada atenta, la recibió en el piso superior. «El señor Caldwell está muy ocupado», dijo con severidad, «pero ha accedido a concederle 15 minutos. ¿Puedo preguntarle de qué se trata?» «Sobre la carta que recibió ayer», dijo Emilia en voz baja. «¿Y quién la envió?» La secretaria enarcó ligeramente las cejas, pero no dijo nada. Condujo a Emilia a un amplio despacho con ventanas panorámicas que daban a Fayetteville. Martin Caldwell era un hombre corpulento, de sienes canosas y mirada aguda. Señaló la silla de Emilia sin levantarse de la mesa. «Señora Farrow», su voz era grave y seca. «¿Qué la trae a verme un domingo por la mañana?» Emilia respiró hondo. «Soy la autora de la carta anónima sobre Sean Farrow y Piper Thorne que recibió ayer». Caldwell no mostró sorpresa, solo un leve entrecerramiento de ojos. «Está haciendo graves acusaciones contra su marido. ¿Por qué debería creerla?» Emilia abrió su bolso y sacó una carpeta con documentos y un pendrive. «Aquí están todas las pruebas. Capturas de pantalla, fotos, grabaciones de audio, incluida la conversación completa en el Hotel Marris, donde Sean, Piper y Ulrich Thorne discuten los detalles del trato». Caldwell cogió en silencio la carpeta y empezó a hojear los documentos. Su rostro permanecía impasible, pero Emilia notó que los músculos de su cuello se tensaban. «¿Se da cuenta de que esto podría arruinar la carrera de su marido?», preguntó por fin. «Sí», respondió ella con sencillez.
pero él tomó su propia decisión. ¿Y usted está dispuesta a declarar públicamente? ¿A la empresa? ¿A la policía? Sí, estoy dispuesta a firmar cualquier documento y a testificar si es necesario. Caldwell se reclinó en su silla, mirándola con aire estudiado. ¿Por qué hace esto, señora Farrow? Emilia vaciló. ¿Venganza? ¿Justicia? ¿O algo más profundo? Porque Sean está dispuesto a enviar a un inocente a la cárcel para salvarse a sí mismo, dijo finalmente. Ryan Jenkins no se merece eso, y Sean no merece salirse con la suya. Caldwell asintió, como si su respuesta confirmara algunos de sus pensamientos. Llevaré este material a seguridad y al departamento legal. Si se comprueba, tomaremos las medidas oportunas. Y sí, sonrió ligeramente, ya hemos retirado todos los cargos contra el señor Jenkins. Su coartada es cierta. Gracias. Se levantó Emilia. Eso es todo lo que quería. Solo una pregunta más, señora Farrow. Caldwell también se levantó. Ha mencionado a Ulrich Thorne. ¿Tiene pruebas de su implicación? Tengo una grabación de audio y puedo atestiguar una conversación en la que me ofreció dinero por mi silencio. ¿Le ofreció un soborno? Caldwell enarcó las cejas. No exactamente. Pensó que yo también quería una parte del trato. Seguí adelante con esa teoría para averiguar más. Inteligente, asintió Caldwell con ligero respeto. Gracias por la información, señora Farrow. Estaremos en contacto si necesitamos más información. Al salir del edificio Nexwell, Emilia sintió que se quitaba un gran peso de encima. Pero el trabajo aún no había terminado. Subió a su coche y se dirigió a la comisaría. Allí la recibieron con menos entusiasmo que en el Nexwell. El oficial de guardia escuchó aburrido su historia y dijo que pasaría la información al detective que se ocupaba de los delitos económicos, pero no llegaría hasta el lunes. ¿Puedo quedarme con copias de los documentos?, preguntó Emilia. Por supuesto. El agente cogió la carpeta. Deje sus datos y nos pondremos en contacto con usted. Era casi mediodía cuando por fin llegó a casa. El coche de Sean no estaba en la entrada. Al parecer se había marchado sin esperarla. Tanto mejor. Necesitaba tiempo para prepararse para una última conversación. Emilia subió al dormitorio y comenzó a empacar. No todo, solo lo esencial. Lo suficiente para quedarse unos días en casa de Vanessa hasta que encontrara un alojamiento temporal. Ya no sentía ningún apego por su casa, demasiadas mentiras se habían acumulado entre aquellas paredes. El teléfono sonó mientras guardaba la ropa en la maleta. El número no era reconocible. ¿Diga? ¿Señora Farrow? La voz del hombre era desconocida. Soy el detective Harris de la Unidad de Delitos Económicos. Me han dado su declaración. ¿Tan pronto? Emilia se sorprendió. Digamos que su caso se cruzó con nuestra investigación en curso. Llevamos tiempo vigilando a Medifarm y a Ulrich Thorne. Tu información podría ser muy valiosa. Estoy dispuesta a ayudar, dijo Emilia. Hijo. Bien. Nos gustaría reunirnos con usted mañana por la mañana para hacer una declaración oficial. Mientras tanto, procure no hablar de este asunto con nadie, incluido su marido. Entendido. Emilia terminó de hablar y siguió haciendo la maleta. Una hora más tarde, su maleta estaba lista. Bajó las escaleras y se sentó en el salón, esperando a que Sean regresara. Esa espera era extrañamente tranquila. Todas las decisiones ya estaban tomadas, todas las acciones realizadas. Lo único que quedaba por hacer era dejar las cosas claras. Sean regresó cerca del anochecer. Llevaba la corbata suelta, el pelo revuelto y los ojos enrojecidos por el cansancio o el alcohol. ¿Emilia? Se sorprendió al verla en el salón. ¿Estás en casa? Sí, asintió ella. Tenemos que hablar, Sean. Se hundió pesadamente en la silla de enfrente. Si esto es por lo que dije anoche, estaba borracho y alterado. No tienes por qué tomártelo en serio. No se trata de eso. Emilia lo miró directamente a los ojos. Lo sé todo, Sean. Sobre Piper y tú, sobre el trato con Ulrich.
sobre cómo le tendiste una trampa a Ryan Jenkins. Su rostro se congeló, luego se contorsionó lentamente con ira. ¿De qué estás hablando? No sabes nada. Estaba en el Hotel Marris. Oí tu conversación con Ulrich. Vi los documentos sobre el proyecto Puente. Leí tu correspondencia con Piper. Sean se puso pálido. ¿Me estabas espiando? Estaba buscando la verdad, y la encontré. Se levantó bruscamente, cerniéndose sobre ella. ¿Y qué vas a hacer con esa mi-bee? ¿Chantajearme? ¿Exigir dinero en el divorcio? Ya lo he hecho todo, replicó Emilia con calma. Esta mañana he entregado todas las pruebas a Martin Caldwell y a la policía. Sean se quedó helado como si le hubieran dado un golpe. Luego se dejó caer en la silla, rodeándose la cabeza con los brazos. Tú me destruiste, susurró. No, Sean, te destruiste a ti mismo, en el momento en que decidiste que podías traicionar a todos los que confiaban en ti. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Emilia observó a su marido, tratando de encontrar una pizca de arrepentimiento en sí misma, pero solo se sentía cansada y extrañamente aliviada, como si hubiera soltado una pesada mochila tras un largo viaje. Voy a pedir el divorcio, dijo por fin. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene. Sean levantó la cabeza. Tenía los ojos vacíos. Has pensado en todo, ¿verdad? La venganza perfecta. Esto no es venganza, Sean. Son las consecuencias de tus actos. ¿Y ahora qué? Rió amargamente. ¿Te vas a quedar con la casa, el coche y todo el dinero? Lo único que quiero es mi parte, Emilia negó con la cabeza, y liberarme de las mentiras. Se levantó, cogió la maleta que estaba junto a la puerta y se dirigió a la salida. Espera, la voz de Sean la detuvo. ¿Por qué, Emilia? ¿Por qué no acudiste a mí en cuanto te enteraste? Podríamos haberlo resuelto todo, juntos. Emilia se dio la vuelta. Porque habrías mentido, otra vez, como habías mentido todos estos años. Te quería, dijo en voz baja. Tal vez lo hiciste, pero te querías más a ti misma. Con esas palabras ella salió, cerrando la puerta tras de sí, no solo de la casa, sino de su vida pasada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Sean y Piper fueron despedidos de Nextwells el mismo día que Emilia aportó pruebas. Se inició una investigación formal que descubrió otros fraudes, no solo con Brisbane, sino también con los proyectos anteriores de la empresa. Ulrich Thorne consiguió abandonar el país antes de que la policía emitiera una orden de detención contra él. Pero sus cuentas bancarias fueron congeladas y Medifarm se encontró en el centro de un escándalo que provocó la dimisión de varios altos directivos. Emilia declara ante la policía, se reúne con abogados y prepara los papeles del divorcio. Alquiló un pequeño piso cerca de su trabajo y empezó una nueva vida, sola, pero no sola. Vanessa y otros amigos la apoyaron durante este difícil periodo. Sean intentó ponerse en contacto con ella varias veces. La llamó, le escribió mensajes, pero Emilia no contestaba. Ya se había dicho todo lo que tenía que decirse. El divorcio se consumó 3 meses después. La casa se vendió. El dinero se dividió. Sean tuvo que pagar una cuantiosa indemnización a Nextwell, pero evitó ir a la cárcel al aceptar cooperar en la investigación contra Ulrich Thorne. Piper no tuvo tanta suerte. Fue declarada culpable de ser cómplice de espionaje empresarial y condenada a 2 años de libertad condicional y a una cuantiosa multa. 6 meses después, Emilia apenas pensaba en el pasado. Se sumergió en el trabajo, se matriculó en cursos de fotografía, una afición con la que llevaba mucho tiempo soñando, pero para la que nunca había encontrado tiempo. La vida avanzaba y cada día le resultaba más fácil respirar. Un día de octubre entró en una nueva cafetería no muy lejos de su oficina. El local era acogedor, con grandes ventanales y muebles de madera. Emilia se sentó en una mesa junto a la ventana y abrió el menú. ¿Qué va a pedir?
Era una voz que habría reconocido entre mil. Emilia levantó lentamente la cabeza. Sean estaba de pie frente a ella, con su camisa de uniforme de cafetería y un cuaderno en las manos. Parecía demacrado, envejecido, pero al mismo tiempo limpio, como si también se hubiera quitado un gran peso de encima. «Sean», dijo ella tras una pausa, «no sabía que trabajabas aquí». «Han pasado 2 meses», sonrió débilmente. «No es fácil conseguir un trabajo con mi reputación». «Lo comprendo». Se hizo un silencio incómodo entre ellos. Había tanto que decir y al mismo tiempo nada que decir. «¿Qué tal estás?», preguntó por fin. «Bien», respondió Emilia con sinceridad. «¿Y tú?». «Sobreviviendo», se encogió de hombros. «Día a día, aprendiendo a vivir de una forma nueva». Ella asintió sin saber qué más decir. «Tomaré un capuchino y una magdalena de arándanos», dijo por fin. «Enseguida voy». Sean anotó el pedido y dudó. «Sabes, Emilia, he estado pensando mucho en lo que pasó, sobre lo que hice, y me di cuenta de que tenías razón. Arruiné todo lo que tenía». «Sean, no, déjame terminar», levantó la mano. «No estoy pidiendo perdón, sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que sé que soy culpable e intento ser mejor persona cada día». Emilia miró atentamente al hombre que una vez había amado más que a nada en el mundo. Buscó odio, resentimiento, regodeo, pero solo encontró una tranquila tristeza y tal vez una pequeña chispa de esperanza. No por un reencuentro, ese puente se había quemado para siempre, sino que, después de todo, la gente puede cambiar. «Me alegra oír eso»,